y aquellos hermanos que no son parte de este ministerio, pero que nos siguen a través de las redes sociales. También le damos la bienvenida, un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi estimado hermano, estamos nuevamente el día de hoy en la casa de Dios para exponer su palabra como lo estamos haciendo cada miércoles, el estudio bíblico de su palabra. Y en este momento vamos a presentarnos delante de Dios a través de una oración. Presentemos nuestras vidas ahí donde se encuentra usted, en la sala de su casa, en la cocina, en la habitación, en el auto, en cualquier lugar donde usted se encuentra. Nos tomemos 5 minutos para presentarnos delante de Dios, invocar su nombre para que podamos dar inicio a este culto de adoración a su nombre. So, cierre sus ojos y hagamos una oración. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Padre bendito, en este lugar, Dios mío. Gracias porque a pesar de todo, Dios, nos trajiste con bien hasta este lugar, Dios mío. Ahora, Padre, nos presentamos delante de tu trono de gracia a través de el gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nos presentamos delante de tu trono para presentar nuestra vida, Padre, delante de ti. Tal cual somos, Señor, nos presentamos delante de ti con nuestras debilidades, poderoso Dios, con nuestros fracasos, Padre Santo, con nuestro desánimo, con nuestra falta de fuerzas, Padre. Nos presentamos delante de ti para ser fortalecidos por ti, Dios mío, porque solo en ti encontramos esa fortaleza, Dios mío. Reconocemos, Padre, nuestra dependencia en ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Padre. Reconocemos, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer, bendito Dios. Por eso nos acercamos delante de ti, Dios mío, para presentar nuestras vidas delante de tu trono de gracia, Padre Santo. Para que en este momento, Señor, podamos iniciar este culto de adoración a tu santo nombre, Padre, y que te puedas glorificar, Señor, a través del estudio bíblico de esta noche, Padre Santo. Háblanos a nuestras vidas, Señor. Fortalécenos en el Señor y en el poder de su fuerza, Dios mío. Ayúdanos para seguir avanzando hacia adelante, Dios mío, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que avanzamos, Señor, hacia la salvación, Dios mío. Te pido, Padre, por cada uno de los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú les llenes de poder, de fuerza, de ánimo, de aliento, Padre, para que ellos puedan seguir luchando su vida cristiana, Padre, y para que cuando ya se abran las puertas de la congregación, ellos puedan venir y estar aquí juntamente con nosotros, Padre. Ayúdanos, poderoso Dios, a poder conquistar, Señor, conquistarnos a nosotros mismos, Señor, a poder conquistar nuestro yo, nuestro ego, Padre, y vivir para tu gloria, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder sobrellevar lo que estamos viviendo, Señor, afuera en el mundo, Señor. Danos la sabiduría, Señor, cómo lidiar con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios mío. Te pido, Padre, por las familias que se han desanimado, Padre, que tú seas con ellos, bendito Dios, que tú, Señor, los visites en su intimidad, Dios mío, a la hora de la noche, a la hora de la madrugada, Padre, que tú desciendas, Señor, los visites, Padre Santo, y puedan tener un encuentro personal contigo, Padre, porque es a través de esas experiencias que ellos pueden tomar nuevas fuerzas, Padre Santo. Es a través de una visitación tuya, Padre, donde ellos puedan levantarse nuevamente con tu espíritu y tu poder, Dios mío. Ten piedad, ten compasión de ellos que se han desanimado. Ten piedad, ten compasión de aquellos que se han distraído, que se han desviado, Señor, que han tomado otros caminos. Atráelos a ti, Padre, con lazos de amor y de misericordia, Padre. Envuélvelos en tu amor nuevamente, Padre, como lo hiciste en el principio, Dios mío. Que ellos puedan volverse a ti, Dios mío. Que puedan volver, Señor, al camino donde ellos se desviaron, Padre Santo. Aquellos que ya no quieren saber nada de ti. Aquellos que se han acabado sus fuerzas, Padre Santo. Anímalos, Señor. Motívalos, Padre, de una u otra manera, Señor. Atráelos a ti, Dios mío. Que vuelvan a poner tus ojos en ti, Señor, Padre. Te pedimos, Padre, y te damos las gracias por todo. Ahora en estos momentos, Señor, nos disponemos, Padre, a exponer tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Sé tú el conductor, el guía, Padre, de esto que vamos a estar desarrollando, Señor. Usa mi vida, Padre Santo. Usa mis labios, Señor.
Te pido, Padre Santo, que tú tomes el control de mis palabras, Señor mío, para que podamos, Padre Santo, hablar, Señor, lo que tú deseas que hablemos, Padre Santo, que podamos expresar tus verdades escritas en este libro santo, Dios mío, y podamos ser edificados a través de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y ponemos este servicio a tus pies, Padre, a tu disposición, y que puedas tú, Señor, gozarte y glorificarte a través de él, Padre. En Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente bienvenidos a la casa de Dios. Aquellos que se hicieron acto de presencia, bienvenidos sean todos. Aquellos que nos miran a través de las redes sociales, también le damos un caluroso abrazo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y los extrañamos y muy pronto estaremos reunidos aquí en la congregación, todos como lo solemos hacer cada miércoles. Queremos también dar un rápido anuncio acerca por los cambios que nos vimos obligados a hacer en estas últimas 2 semanas. Pues también la dinámica que íbamos a hacer los miércoles, pues tuvimos que modificarlo un poco. Pero ahí donde usted está, nos gustaría saber acerca de qué libro de la Biblia le gustaría que empezáramos a estudiar después que terminemos esta carta a los Efesios. Recuerde que ya solamente nos quedan 2 estudios, así que ahí comente qué libro de la Biblia le gustaría estudiar y vamos a estar revisando esos comentarios. Y también explique en breves palabras del por qué le gustaría que estudiáramos el libro que a usted le gustaría que estudiáramos. Así que nos gustaría que usted dejara su comentario, un escrito, y nosotros lo leeremos posteriormente y tomaremos en cuenta su comentario. También invite a más hermanos para que puedan ser partícipe de esto y para que también podamos seguir la palabra de Dios a través de estas redes sociales. Así que en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando, no se detiene, el evangelio de Jesucristo se sigue predicando y se seguirá predicando hasta que Él venga. Que el Señor nos ayude a ser fiel a su palabra. Muy bien, ahí donde está, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya llegamos en el capítulo 6, gracias a Dios, ya estamos a punto de terminar. Estoy muy contento porque Dios nos ha dado las fuerzas para poder continuar y ya terminar casi el libro o la carta a los Efesios. Hoy estudiaremos el capítulo número 6, versículo número 10. Vamos a empezar a estudiar el versículo número 10 hasta el versículo 13. Como ya se habrán dado cuenta, hoy vamos a estudiar acerca de la armadura de Dios en la lucha espiritual del cristiano. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a leer, ahí en su Biblia, sígame con su vista, vamos a leer solamente 4 versículos. La próxima semana terminaremos el capítulo y terminaremos el libro con la ayuda de nuestro Dios. Así que sígame con su vista, vamos a leer Efesios 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha, note la palabra, el énfasis en la palabra contra. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice la Nueva Versión Internacional en el versículo número 10, y por último,
ya el apóstol Pablo despidiéndose casi de su carta, el apóstol Pablo dice, no quiero omitir algo importante en la vida del cristiano. Ya les dejé saber en el capítulo 1 y 2 las riquezas de Dios y la obra de Dios en los creyentes. Ya hemos hablado de la vida cristiana, del hombre nuevo, el hombre viejo, la renovación de nuestra mente, cómo andar en amor y en sabiduría. Y dice el apóstol Pablo, y por último, quiero dejarles a saber que también ustedes, los cristianos, también están en una lucha espiritual. Dice esta versión, por último, dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Dice el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos como nosotros. Nuestra lucha es contra seres espirituales en las regiones celestes. Entonces, la palabra de Dios, mi estimado hermano, nos presenta dos reinos. El reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y esos reinos se oponen. Esos dos reinos, ambos tienen sus gobernantes, sus líderes, quien gobiernan. Y los seres humanos, las personas, o están del lado del reino de Satanás, o del lado del reino de Dios o de la luz. Los cristianos, obviamente, que pertenecemos a ese reino de la luz, el reino de Dios, porque ya hemos sido comprados por precio de sangre y ahora ya somos parte de ese reino de Dios. Ahora nosotros luchamos contra el reino opuesto, el reino de Satanás. Y esos reinos son reinos o son mundos espirituales. Entidades espirituales que se manifiestan en nuestro mundo. Alguien escribió en alguna ocasión, la Biblia, la palabra de Dios, presenta al cristiano como un soldado, pero no participando de un desfile militar, sino en medio de un campo de batalla. La palabra de Dios presenta al cristiano como un soldado, alguien que está en un campo de batalla librando una lucha, librando una guerra constante. De ahí nuestro Señor Jesucristo que nos dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Que estemos velando, que estemos orando, que estemos vigilando, que estemos alerta, porque el cristiano se encuentra en medio de un campo de batalla. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, que estamos en medio de un campo de batalla, librando una lucha espiritual, no contra seres humanos como nosotros, sino contra seres espirituales. También la palabra de Dios nos dice que el diablo se presenta o anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso se nos manda que estemos velando, orando, alertas para que no podamos ser presa de nuestro adversario. También la palabra de Dios nos dice que nuestro adversario se disfraza como ángel de luz para poder llegar al creyente y poder hacer sus artimañas, como dice el versículo, sus planes diabólicos para destruir, para abortar el propósito de Dios en la vida del creyente. Y finalmente dice Efesios 6:16 que el enemigo nos lanza dardos de fuego a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma. Es por eso que el cristiano debe de estar velando. Es por eso que el cristiano debe de estar vigilando todo el tiempo, porque nos encontramos en medio de un campo de batalla, un campo espiritual, luchando contra seres humanos distintos a nosotros. Seres humanos que nuestros ojos no pueden ver. Esas palabras con quienes estamos luchando son
seres humanos, seres espirituales, que no poseen una parte material, son espirituales. Nuestros ojos no pueden ver a esos seres humanos, a esos seres celestiales, seres espirituales. La palabra demonio en la Biblia proviene de un término griego daimon, y esa palabra describe a seres inteligentes, súper inteligentes, más inteligentes que nosotros. Los ángeles o los seres espirituales contra los que luchamos son seres sumamente inteligentes, más inteligentes que la inteligencia del ser humano. Ahora, hay seres espirituales que están en nuestra contra, y hay seres también que están, los ángeles buenos, los ángeles de Dios, ellos pelean a nuestro favor. Entonces, esos seres que están en nuestra contra, que quieren abortar el plan de Dios en nosotros y destruir nuestra vida cristiana, ellos, por ser unos seres inteligentes con más poder que la capacidad del ser humano, ellos tienen la capacidad de entrar en nuestra dimensión y poder influenciar este mundo, esta dimensión donde vivimos los seres humanos. Ellos tienen la capacidad de poder penetrar nuestro mundo, donde nosotros vivimos y nos movemos, para poder destruir nuestra vida cristiana. Ellos, los seres espirituales, también ellos tienen la capacidad de materializarse. Esos seres, por tener una capacidad extraordinaria y un poder superior a nosotros, tienen la capacidad de tomar forma humana, forma animal, tienen el poder de manipular objetos, tienen el poder o la capacidad de alterar la energía, tienen el poder de influenciar en nuestra mente, etcétera, etcétera. Entonces, esos seres inteligentes, seres espirituales, tienen el poder de poder tomar forma humana, de poder presentarse como una persona, pero detrás de esa figura se encuentra un ser espiritual, un demonio, un ángel caído, etcétera. Ellos también tienen el poder de manipular objetos. Por ejemplo, usted está en su casa, ellos tienen el poder de poder manipular la energía, ellos tienen la facilidad de poder hacer que las luces se prendan. Tiene el poder de hacer de que la televisión se prenda y se apaga. ¿Por qué crees que usted a veces se escucha como que la puerta se cerró o se abrió la puerta y nadie la abrió, nadie la cerró? ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de poder manipular la energía, de poder manipular objetos, de poder tomar forma humana, forma animal, etcétera. Y ellos tienen el poder o la capacidad de poder influenciar en nuestra mente. Y he aquí, por eso el desánimo, por eso la falta de búsqueda de Dios, por eso el enfriamiento espiritual, porque detrás de eso hay entidades espirituales que están luchando constantemente para desanimarnos, para desalentarnos, para que se acaben nuestras fuerzas. Es por eso que el Señor nos dice que velemos y oramos. Y es por eso que el texto dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Que nuestra fuerza no venga de nuestra humanidad, de nuestra persona. Es una fuerza superior a la fuerza humana, en el cual se nos manda a que nos fortalezcamos. La palabra fortaleceos en el Señor, esa palabra proviene del griego endunamos. Esa palabra fortaleceos significa dar fuerzas, significa ser fortalecidos, significa hacerse fuerte, significa ser llenos de poder y robustecerse. Todo eso en el Señor, quien es la fuente de todo poder, la fuente de toda energía, la fuente de toda capacidad para poder
fortalecernos en Él. Porque como luchamos contra entidades espirituales superiores a nosotros, pues es necesario tener una fuerza superior a la nuestra para poder hacerles frente. Nosotros en nuestra vida cristiana constantemente nos debilitamos, se nos acaban nuestras fuerzas. Eso es normal. Todos nosotros los cristianos nos desanimamos, se nos acaban nuestras fuerzas porque somos seres humanos. A veces ya no tenemos ganas de seguir, a veces no tenemos deseo de venir a la iglesia. Eso nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. He aquí que cuando nos encontramos en esa condición, fortalecernos en el Señor. Es el momento apropiado para fortalecernos en el Señor porque nos hemos debilitado. También nosotros los cristianos nos desanimamos. El desánimo a veces viene constante en la vida del cristiano. A veces por un momento estamos muy animados, muy motivados y deseamos seguir, pero hay otros días, si somos sinceros, hay otros días que nos sentimos desanimados, hay otros días que no tenemos deseo de leer la Biblia, hay otros días que no tenemos deseo de orar, porque eso es normal en nuestra vida cristiana como seres humanos. También muchos cristianos luchan con su autoestima. A veces ellos se sienten deprimidos, se sienten que no se valoran a ellos mismos, a veces sienten que no son nada y de ahí viene el desánimo, etcétera. También los cristianos pasamos por problemas. Todos los cristianos hemos pasado por problemas en nuestra vida y a veces los problemas nos desaniman. También los cristianos sufrimos. Los cristianos sufrimos también bastante, etcétera, etcétera. También los cristianos pasamos por tentaciones. También los cristianos, a veces las tentaciones son más fuertes que nosotros. También falta de resultados. Cuando el cristiano, cuando el liderazgo no ve resultados en su ministerio, eso le desanima, eso lo desalienta, porque a veces hacemos mucho y no vemos resultados y eso obviamente que trae desánimo a nuestra vida. A veces también las desilusiones. A veces tenemos a un líder cristiano como nuestro ejemplo a seguir y a veces él nos falla, a veces comete errores y nos desanimamos porque lo teníamos como ejemplo, lo teníamos ahí como alguien de gran admiración y cae, se desanima o comete algún error y entonces eso nos hace desilusionarnos de esos cristianos. También los cristianos también fracasamos. A veces nos equivocamos, cometemos errores y fracasamos. Eso también es normal en un cristiano. El cristiano también sufre enfermedades. ¿Cuántos cristianos no les han detectado una enfermedad en su cuerpo, una enfermedad incurable? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y también estamos sujetos a enfermedades. Los cristianos también pasamos crítica, nos calumnian, hablan mal de nosotros, hablan toda clase de mentira, etcétera, hacia nosotros. Los cristianos también pasamos por procesos y a veces esos procesos son difíciles. A veces estamos en medio de ese proceso y pensamos que ya no podemos más, pero esos procesos también nos hacen ser mejores cristianos, nos hacen tener un carácter mejor en nuestra vida, una mejor madurez. Entonces todos los cristianos también pasamos todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque somos seres humanos débiles, con pies de barro, dice la palabra de Dios. Y he aquí la gran importancia de depender de alguien, y ese alguien es Dios. Porque nosotros no podemos caminar, no podemos vivir nuestra vida cristiana solos. Nosotros fuimos creados para caminar al lado de Dios, cerca de Dios, tomados de la mano. Y entonces cuando sufrimos todas esas circunstancias, decaemos, nos desanimamos, muchos tiran la toalla, muchos se van de la iglesia, pero cuando nos vemos en esa circunstancia, hermano, lo primero que nos manda la Biblia es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son en esos momentos difíciles cuando más tenemos que buscar a Dios. El cristiano hace todo lo contrario. Cuando se siente desanimado, cuando se siente desilusionado, cuando se siente tentado, cuando hay una enfermedad en su cuerpo, cuando está sufriendo, es cuando más se aleja de Dios.
Pero cuando nos encontramos en esa condición, mi estimado hermano, es cuando más deberíamos de buscar a Dios. Es cuando más deberíamos acercarnos a su presencia para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en Él encontramos esa fortaleza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas en el Señor. Entonces, ese fortalecer es un fortalecer interiormente, es una fuerza sobrenatural, divina, que proviene del mismo Dios, para que podamos nuevamente robustecernos, que podamos fortalecernos, que podamos tomar nuevas fuerzas. Y finalmente, ¿cómo podemos fortalecernos? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos tomar nuevas fuerzas? ¿Cómo podemos animarnos? Pues hay un medio que Dios estableció. Y ese medio es la oración. A través de la oración. Mi estimado hermano, cuando usted, con un corazón sincero, con un corazón humilde, dobla sus rodillas delante de Dios, empieza a cerrar sus ojos y empieza a clamar a Dios. Dígame usted si no encuentra ese respaldo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el poder de la oración? Cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos destrozados, cuando nos sentimos desanimados, en ese momento caemos de rodillas delante de Dios, clamamos con gran voz a su presencia y en instantes el ambiente, la atmósfera empieza a cambiar a nuestro favor y empezamos a sentir algo hermoso, algo poderoso, algo sobrenatural. Eso es el poder de la oración. Es algo sobrenatural que no entendemos cómo el simple hecho de doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos y clamar a alguien, en ese momento somos fortalecidos. Y después de 45 minutos o una hora, usted se levanta completamente diferente, con nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nuevo aliento, nueva visión, etcétera. Porque eso es lo que trae el poder de la oración. Entonces nosotros nos fortalecemos en el Señor a través de la oración, a través de invocar su nombre, a través de doblar nuestras rodillas. Porque cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, eso es un símbolo de humildad, de dependencia de nuestro Dios. Es verdad que hay muchas posiciones como orar, pero la más correcta es cuando usted dobla sus rodillas, cuando pasa un tiempo a solas con Dios y se quebranta delante de su presencia. Entonces en ese momento usted toma nuevas fuerzas. Por eso se nos manda, se nos exige que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el siguiente versículo, vestíos, el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del calumniador, dice la original. Esta palabra vestíos de toda la armadura, esta palabra armadura proviene del griego panoplia y escuche lo que significa: vestirse de todas las piezas de la armadura, todas las piezas que conlleva esa armadura, vestirse de todas ellas. El apóstol Pablo es muy inteligente, más inteligente que nosotros. Él pasó 2 años custodiado por 2 soldados romanos. Y cuando escribía los últimos versículos del capítulo 6 de Efesios, él estaba pensando, ¿y cómo les explico que estamos en una lucha espiritual? ¿Y cómo les explico para que ellos puedan vestirse, puedan estar listos? ¿Cómo le hago para yo explicarles y que ellos me entiendan? Después, él, por una revelación de Dios, estoy usando mi imaginación. Entonces, por algo de Dios, se da cuenta que tiene a 2 soldados romanos al lado. Entonces él dice, voy a usar la imagen de este soldado romano para explicarles a los cristianos y para que ellos puedan entender un poco de lo que yo quiero transmitirles, dice. Entonces el apóstol Pablo usa la imagen del soldado romano para que transmitirnos una verdad espiritual. Y eso es lo que ha hecho Jesús en sus enseñanzas. Usar una imagen terrenal
para transmitir una idea o un mensaje espiritual. En este caso, el apóstol Pablo usa la armadura del soldado romano. Escuche todas las piezas que conlleva esa armadura. Bueno, pues esa armadura está compuesta por un escudo, una espada, una lanza, grebas y coraza. Son las piezas de esa armadura. Es muy interesante que el apóstol Pablo omite la lanza y las grebas. Las grebas son las piezas que se ponían, para cubrir desde la rodilla hasta los tobillos, para que cuando iban por el desierto o para que no se lastimaran toda la parte frontal de la pierna. Entonces, él omite las grebas y la lanza, pero incluye el cinto y el calzado. Entonces, el apóstol Pablo deja a un lado la lanza e incluye el cinto y el calzado. Después nos sigue diciendo que más adelante que todas las piezas de la armadura están completas para que una vez el soldado se vista de esa armadura esté listo, preparado para afrontar una batalla. Después, y es necesario que nosotros nos vistamos de toda esa armadura, una armadura completa para poder luchar contra las artimañas del diablo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra contra, escuche, la encontramos 5 veces en este mismo versículo, en un solo versículo. Y esta palabra generalmente significa luchar. Esta idea lucha y contra consiste en una lucha entre dos hasta que uno arroja al otro en tierra y lo mantiene caído. Esta palabra describe o consiste en una lucha. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros los cristianos tenemos una lucha con alguien que está enfrente de nosotros luchando una batalla. Y esa batalla es hasta el final, hasta que alguien de los dos tiene que caer a la tierra y alguien tiene que salir victorioso. Como los gladiadores que luchaban en el Coliseo romano, alguien de ellos tenía que ser derrotado, tenía que caer al suelo y ser derrotado, y alguien tenía que obtener la victoria. Entonces, en esta lucha espiritual que tenemos, el apóstol Pablo nos está diciendo, tienes alguien delante de ti, una identidad espiritual con el cual estás luchando, y esa lucha es a muerte, esa lucha es hasta que alguien cae a tierra, lo mantenga caído, y el que persevera, el que gana, obtiene la victoria. Y después también la palabra contra quiere decir un conflicto cuerpo a cuerpo hasta el final. Nosotros no nos podemos descuidar de esta lucha espiritual, porque si bajamos la guardia somos derrotados. ¿Por qué crees que en muchas de nuestras luchas, en muchas de nuestras batallas, somos derrotados? ¿Por qué? Porque bajamos la guardia. Por eso el Señor dice, velad y orad para no caer en tentación. Porque cuando nos descuidamos, entonces perdemos y nos arrojan al suelo. Y nuestros contrincantes salen victoriosos. Seamos honestos, ¿cuántas luchas no hemos perdido en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces no hemos sido derrotados en nuestra vida cristiana? Porque bajamos la guardia, porque nos descuidamos, porque nuestro adversario está frente a nosotros luchando, y si nos descuidamos es peligroso y podemos caer a tierra. Así que manténganse fuertes en el Señor y velen y oren para no caer en tentación. Ahora, la armadura está compuesta por piezas o armas defensivas y ofensivas. Y es bien interesante esto que el apóstol Pablo nos enseña, porque de las 6 piezas de la indumentaria romana o de la vestimenta romana, de las 6 piezas, es bien interesante porque 5 de ellas son defensivas.
Y solamente un arma ofensiva nos presenta el apóstol Pablo. Las armas defensivas son el yelmo, la coraza, el cinto y el calzado y el calzado y el escudo. Todas ellas son armas defensivas. Es para defendernos de los ataques del enemigo. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos muchas cosas más importantes que hacer que estar peleando con nuestro adversario. Nosotros tenemos cosas más importantes que hacer en las cosas de Dios que ir a buscarle pleito a nuestro adversario. Entonces, nosotros estamos enfocados en otras cosas más importantes que hacer. Entonces, cuando ellos vienen a atacarnos, tenemos armas para defendernos de esos ataques. Tenemos el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado y el escudo, y eso lo vamos a explicar la próxima semana. Entonces, a nosotros se nos encomienda que nos mantengamos en nuestro terreno. Eso lo vamos a ver más adelante. Estamos en nuestro terreno enfocados en las cosas de Dios, en la obra de Dios, en el trabajo, en el servicio a Dios. Entonces, cuando ellos vienen a atacarnos, nosotros estamos listos, vestidos de toda la armadura para poder resistir, para poder defendernos. Ahora, en esa defensa también tenemos un arma ofensiva. Y es suficiente con el apóstol Pablo darnos una arma ofensiva. Esa arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos dice, la única arma ofensiva que tienen a su favor es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es suficiente para poder herir a nuestro adversario. La palabra de Dios es suficiente para poder hacer caer a tierra a nuestro adversario y mantenerlo caído. De ahí la importancia de llenarse de la palabra de Dios. De ahí la importancia de poder enamorarnos y poder comernos el rollo para que cuando vengan el adversario podemos atacarlo, podemos herirlo, podamos derrotarlo y mantenerlo caído. Entonces, por eso tenemos armas defensivas para defendernos de los ataques, de los dardos de fuego que nos lanza, y también se nos da una espada ofensiva, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para poder defendernos y para poder atacar, para poder contraatacar, para poder herir nuestro adversario y para que ellos puedan ser derrotados en el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Bendito sea su santo nombre. Entonces es necesario saber la palabra de Dios. Es necesario memorizarse textos bíblicos para que cuando vengan pensamientos del enemigo a nuestra mente, nosotros podamos contraatacar con versos bíblicos, con contenido bíblico. Porque es la palabra de Dios quien hará retroceder a nuestro enemigo. Es la palabra no es la palabra del hombre o pensamientos humanos, sino son los pensamientos de Dios que herirán a nuestro enemigo, que harán retroceder a nuestro enemigo, que derrotarán a nuestro enemigo, el contenido de la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo libró una batalla con Satanás, ellos libraron una batalla ambos usando la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios quien hace efecto, quien hiere a nuestro adversario. Entonces, de aquí la importancia de llenarnos de la palabra de Dios para que podamos nosotros contraatacar a nuestro enemigo. Efesios 10:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, nuevamente resistir en el día malo. Esa palabra resistir del griego antistenai significa resistencia. Para que podáis resistir en el día malo, significa resistencia. El verbo sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse uno en su terreno. Hermano, que ellos no nos intimiden cuando vienen hacia nosotros, que ellos no tengamos miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces esa palabra
Describe a una persona valiente que no se intimida por esas fuerzas espirituales, aunque son superiores a nosotros, aunque tienes poderes superiores a nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mantenernos en nuestro terreno, es no retroceder, que su influencia no nos hagan retroceder, sino mantenernos en nuestro terreno, mantenernos ahí con nuestras armas defensivas y cuanto menos se le espera, contraatacarlo con la palabra de Dios para herirlo. Para que ser derrotado, caer al suelo y mantenerlo ahí. Y el cristiano pueda salir victorioso. Note que esa es la idea del apóstol Pablo, que estamos luchando una lucha espiritual contra esos seres espirituales todos los días. Y es por eso que tenemos que estar alertas para que no ser derrotados. Después el texto sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El poder del mal están muy bien estructurados. Ellos actúan con inteligencia, ellos no actúan al azar. Ellos cuando van a atacar a un cristiano, ellos estudian bien al cristiano para poder herirlo. Y es por eso que se nos manda vestirnos de esa armadura y estar alertas nuevamente para que cuando vengan esos ataques nosotros podamos estar al tanto cuando ellos están frente a nosotros y mantenernos en nuestro terreno. No temáis, dice la palabra de Dios. No temáis manada pequeña, porque yo estoy contigo, dice el Señor en su palabra, en muchas de las citas bíblicas. Escuche, sobre estas bases anunda la encomienda asignada a la iglesia de participar en la batalla de la oración, de manera que el mal fuera obligado a retroceder. Que cuando ellos vengan, nosotros nos mantengamos en nuestro terreno, que nos mantengamos llenos de la palabra de Dios, en comunión con Dios a través de la oración y que perseveremos en la oración, dice la palabra de Dios, que perseveremos en el estudio de la palabra de Dios, de tal manera que cuando ellos vengan, ellos puedan ser obligados a irse de donde ellos vinieron, que ellos puedan retroceder, que el poder que está en nosotros pueda hacer que ellos retrocedan y se vayan sin hacerles un daño a los hijos de Dios. Y finalmente el versículo termina diciendo, y habiendo acabado todo, habiendo librado esa batalla cuerpo a cuerpo contra su adversario, y habiendo acabado todo, ¿qué dice el texto? Estar firmes o permanecer firmes. Esa palabra dice, después de que la lucha haya acabado, esa lucha entre nuestro adversario cuerpo a cuerpo, esa lucha que estamos sosteniendo con alguien hasta que alguien cae al suelo y se mantiene en el suelo y alguien sale victorioso, después que la lucha haya acabado, estar de pie como vencedor en la pelea, dice el apóstol Pablo. Esa es la idea del apóstol Pablo, esa es la idea del cristiano, que después de esa lucha que tengamos, que salgamos vencedores y victoriosos en esa lucha. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos? Tomar el puesto que nos corresponde para librar la próxima batalla. Porque no podemos descuidarnos y como ya ganamos una lucha, una batalla, ya nos desenfocamos, nos descuidamos. No, la idea de estos versículos es que después de que salgamos victoriosos, después de que mantengamos a nuestro adversario en tierra, caído, herido, nuevamente estar listos porque se nos viene otra batalla con otra identidad. Esa lucha es hasta que Cristo venga. Esa lucha espiritual es constante todos los días. Estar listos porque vendrá nuevamente a querer herirnos, a querer desanimarnos y estar listos para poder librar otra batalla. Pero como hemos luchado, nos hemos cansado, nos hemos desanimado, hemos perdido nuestra fuerza, he aquí que el versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Después de que hayamos librado esa batalla y salido victorioso, el segundo paso es fortalecernos nuevamente en el Señor
para estar fuertes y poder enfrentar la próxima batalla. Es una buena expresión para hablar del soldado victorioso después de un duro combate, dice un comentarista. No ha caído, se mantiene firme, a pesar de la dificultad de la batalla. Todo lo que se le había encomendado fue cumplido, tal vez lleno de lastimaduras en el combate, pero victorioso. Se mantiene erguido, firme, mientras las huestes de maldad quedan derrotadas. El cristiano está firme porque está en Cristo. A través de Cristo obtuvimos la victoria. Nada podrá hacerlo caer en esa posición y resultará victorioso siempre que use toda la armadura de Dios, toda la panoplia de Dios. Entonces, número uno, para poder salir victorioso de esas luchas, de esas batallas que tenemos cuerpo a cuerpo contra el enemigo, contra nuestro adversario, número uno es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque es la fuerza de Dios quien nos dará la victoria, mi estimado hermano. Y número dos, vestirse de la armadura completa para que podamos librar esa batalla. Y habiendo acabado todo, dice el texto, estad firmes. Y concluimos con el texto de Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esos textos son muy alentadores para mi vida, para mi vida cristiana. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No temáis, manada pequeña, porque yo estoy contigo. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Con esas palabras de Dios, no tenemos miedo a hacerle frente a esas huestes espirituales de maldad, porque con Cristo seguro obtendremos la victoria. Velad y orad para no caer en tentación, mi estimado hermano. Con estas palabras cerramos el estudio del día de hoy. No se desanime, no se desaliente. Estamos en una lucha espiritual constante, día a día, contra huestes espirituales de maldad que quieren abortar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, y vístase de toda la armadura de Dios para que pueda librar y salir victorioso en esa batalla. Que el Señor les continúe bendiciendo, y la próxima semana vamos a hablar de cada una de el significado de cada una de las piezas de esa armadura para vivir nuestras vidas cristianas victoriosas en el Señor, y que podamos estar contentos, gozosos, porque hemos obtenido la victoria. Dios, hermanos, Dios desea que seamos cristianos victoriosos, que seamos cristianos que caminemos con la frente en alto, que no caminemos derrotados, cabizbajos, desanimados. Eso no es el plan original de Dios. Dios quiere mantenernos en lo alto, dice el salmista. Dios quiere exhibirnos, Dios quiere dar a conocer su amor a través de nosotros, pero tenemos que estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Terminamos el estudio bíblico del día de hoy, y la próxima semana terminamos el libro o la carta a los Efesios con la ayuda de Dios. Recuerde, puede dejar su comentario, hermano, que nos está viendo a través de las redes sociales. ¿Qué libro de la Biblia le gustaría que estudiáramos y por qué? Una breve explicación del por qué le gustaría que estudiáramos ese libro, y vamos a considerar los comentarios posteriormente. Así que terminamos el estudio del día de hoy. Gracias a los hermanos que hicieron acto de presencia aquí en la congregación, y los hermanos que nos vieron a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Continuamos a la siguiente con los anuncios. Y de parte del pastor anunciamos que todos los hermanos, recuerde que este fin de semana también la iglesia estará cerrada, y nos veremos la próxima dentro de 15 días. Así que, pero usted sea fiel a través de las redes sociales, porque vamos a seguir transmitiendo los servicios vía internet, y deseamos que usted nos apoye con su presencia. Muy bien, y también el pastor nos
anuncia que aquellos hermanos que desean dar sus diezmos, sus ofrendas, pueden pasar con toda confianza a la parte de atrás de la iglesia. Está el buzón, puede ponerlo en un sobre y dejarlo en el buzón, o puede contactar al hermano tesorero, nuestro hermano Josué Moreno, para que usted pueda poder dar sus diezmos o sus ofrendas. Así que los esperamos vía internet el sábado a la misma hora y el domingo a la misma hora. Sea fiel a su congregación, sea fiel al ministerio y apóyenos en estos días malos y peligrosos, porque todos necesitamos de todos en estos momentos. Sin nada más que anunciar, cerremos nuestros ojos y hagamos la oración de despedida. Y ánimo en el Señor, mi estimado hermano. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú nos enseñas, Padre, cómo mantenernos firmes, Padre, cómo mantenernos